Hola a todos, ¿listos para comenzar? Hablemos sobre la historia. A principios del siglo existían dos teorías sobre la base de producción de los anticuerpos. La teoría de la línea germinal. En esta, según el genoma debe contener un enorme repertorio de genes, uno por cada especificidad de anticuerpo. En la teoría de la variación somática, el genoma contendría un número relativamente pequeño de genes de anticuerpos que, por mecanismos mutacionales o recombinativos, generarían el repertorio completo de anticuerpos del individuo. Cuando a mediados del siglo se empezaron a acumular datos de secuencias de anticuerpos, ambas teorías se toparon con problemas. Pues, ¿cómo podrían explicar que en una misma cadena exista una porción constante mientras que la otra porción sea muy variable? La teoría de la línea germinal no podía aportar ningún mecanismo evolutivo para explicar esto. Por lo tanto, los partidarios de la variación somática tampoco podrían aportar ningún mecanismo genético que explicara que una parte de la proteína apenas sufra mutación y la otra sí. Además, ¿cómo podrían explicar que un mismo tipo de región variable se asocie con los varios tipos de porciones constantes de cadenas pesadas responsables de los isotipos y subclases? El modelo de Dreyer y Bennett en 1965. Estos autores propusieron un ingenioso modelo, en el cual hablaremos de tres puntos importantes. El primero es que cada cadena H o L de inmunoglobulina está constituida por la codificación de dos tipos diferentes de genes, uno para la región variable y otro para la porción constante. El segundo es que estos genes estarían separados en la línea germinal, pero se unirían durante el desarrollo de los linfocitos B para constituir un mensaje continuo responsable de la producción de la cadena completa correspondiente. El tercero es que además, en la línea germinal existirían cientos o miles de genes codificadores de regiones variables y unos pocos genes para las regiones constantes. Estas ideas eran demasiado heterodoxas para su tiempo. Tengamos en cuenta que a mediados de los años 60 apenas se estaba desentrañando el código genético y todos los datos experimentales apoyaban el dogma de que un gen solo podía codificar a una sola proteína. La comunidad científica de la época rechazó en su mayoría a la loca idea de que dos o más genes pudieran determinar a una sola proteína. La demostración de la teoría de Dreyer y Bennett tardó unos 10 años, una vez que las técnicas de la recién nacida ingeniería genética permitieron disponer de herramientas que nos facilitaron esto, y las cuales son la purificación de ARN mensajeros, las enzimas de reextinción, la clonación molecular del ADN, entre otras. De hecho, la realidad que ha quedado al descubierto supera las fantasías de estos autores, porque se ha visto que aunque su idea genérica era correcta, existen varios mecanismos en la base de la diversidad anticuerpos. Ahora veremos una pequeña introducción acerca de los genes de IG para un mejor entendimiento del desglosamiento de este video. Bueno, sabemos que el sistema inmunitario debe reconocer una vasta gama de microorganismos que evolucionan con rapidez, y para lograr esto se debe generar un repertorio diverso y flexible de moléculas receptoras, mientras que se minimiza la expresión de receptores que reconocen antígenos propios. Vamos a encontrar células como los linfocitos B o T que van a ser encargadas de expresar un receptor específico para un antígeno. Cuando estos receptores se unen a su antígeno correspondiente en las condiciones apropiadas, los linfocitos T y B van a proliferar y se diferencian hacia células efectoras que eliminan la amenaza microbiana. Que el organismo codifique y exprese receptores capaces de reconocer un universo de evolución constante de amenazas microbianas, usando una cantidad finita de información genética. Los genes contenerán la secuencia de señal de recombinación, conocidas como RSS, que van a servir como el sitio de división de DNA. Las RSS estarán compuestas de secuencias de heptámeros y nonámeros conservadas, separados por una región espaciadora, que va a conservar una longitud, no así en secuencia. La división ocurre en la unión del heptámero y el segmento codificador de la región variable. Dentro de los genes vamos a encontrar diversas funciones que veremos paso a paso conforme en el video.
Pero en generalidades encontraremos el enigma de la estructura del gen que codifica para una inmunoglobulina, organización de múltiples genes, genes que van a codificar a las inmunoglobulinas, el mecanismo de recombinación B, D y J, expresión de receptores de células B y genes que codifican para receptor de células T y expresión de receptor de células T. Para el primer paso, tendremos el reconocimiento de señal de recombinación por complejo enzimático RAC1 y RAC2. Para esto, tendremos que las proteínas RAC1 y 2, junto a la proteína HMGB1, se va a unir a la RSS y van a catalizar la formación de la sinapsis entre un segmento de los genes V y J. En el paso 2 tendremos la escisión de una hebra en la unión de las secuencias de codificación y señal. Para esto, el RAC1 y 2 van a realizar una muesca de cadena única en el borde exacto de la 5' de los RSS heptaméricos, que van a bordear a los segmentos V y J. Bien, para el paso 3 vamos a tener lo que es la formación de las horquillas de las regiones V y J y la señal de extremos romos. Para esto, el grupo hidroxilo que fue liberado por la muesca en el extremo 3' de la cadena de codificación va a atacar al grupo fosfato correspondiente en las cadenas no codificadoras de los segmentos V y J para así producir un final de codificación de horquilla sellado covalentemente y una señal de extremo romo. El paso 4 será la finalización de la ligadura de la señal. Aquí, la unión del extremo de la señal une los extremos de las dos secuencias heptaméricas de RSS que originalmente estaban en contacto con las secuencias de codificación V y J. Aquí es donde va a entrar la proteína ligasa 4, que es la que va a dar la curva y nos va a dar la unión de señal del gen. Para el paso 5 tendremos lo que es la escisión de la horquilla. Aquí la apertura de la horquilla puede provocar una saliente de 5', una saliente de 3' o un extremo romo. El resultado más común va a ser generado por la proteína Artemis, que va a ser un saliente de la 3'. Vamos a tener la división de la horquilla gracias a la Artemis, la cual esta va a generar sitios para la adición del nucleótido P. Ligadura de regiones B y J de cadena ligera, complementados por la DNA, la ligasa 4 y proteínas NHEJ. En unión de BD y DJ de cadena pesada, solo la división por exonucleasa da lugar a pérdida de nucleótidos codificadores en la unión y puede ocurrir en uno u otro lado o ambos lados de la unión. Los nucleótidos son añadidos a la unión codificadora por TDT. Y como último paso, la ligadura de cadena pesada por DNA, ligasa 4 y proteínas NHEJ van a formar nuestro gen. Los genes de las inmunoglobulinas. Partiremos de la clonalidad de los linfocitos B. Cada uno de los clonadores de los linfocitos B tiene un BCR o un receptor de la célula B primitiva definitivo del resto, y este receptor es el que tiene la especificidad por el antígeno en concreto. El conjunto de todos los clones de linfocitos B nos indica el repertorio inmunológico. El receptor de anticuerpos es muy extenso, se calcula en humanos de 10 a 11 anticuerpos distintos. También vamos a tener un único gen que va a codificar para ambas cadenas ligeras y pesadas. Pero ¿cómo vamos a poder conseguir un número ilimitado de genes para un número limitado de proteínas? Pues van a reconocer un número limitado de genes. El mecanismo de reordenamiento genético va a permitir que un gen pueda codificar para millones de proteínas distintas, y estos reordenamientos se van a centrar en las regiones variables de las inmunoglobulinas. Bueno, ahora hablaremos sobre la estructura del gen de los anticuerpos, tanto en la cadena pesada y ligera. Si vamos desde la región 3' hacia la 5', la primera que encontramos es un dominio CID, que marca que este anticuerpo sea soluble,
que sea liberado y secretado por las células B. También vamos a tener el dominio TM, que es un dominio transmembranal compuesto por 2 exones, y es lo que va a marcar si está presente este dominio, que el anticuerpo esté anclado a la membrana y que sea el receptor de las células B. Luego vamos a tener los exones que codifican cada uno de los dominios de tipo inmunoglobulinas, los dominios IG-like que conforman la cadena pesada de los anticuerpos tanto en las cadenas pesadas como en las cadenas ligeras, que son las cadenas constantes. También tenemos a la región variable, que es la que sufre los reordenamientos genéticos, la recombinación somática que va a dar lugar a esta diversidad, las recombinaciones que se centran ni más ni menos en la región CDR y también las regiones CDR1 y CDR2 van a ser variables. Si nos fijamos en la cadena ligera, en este caso solamente vamos a tener un dominio IG-like constante que está codificado por un exón, y luego tenemos la región variable. De la misma forma que tenemos en el mismo caso de las cadenas pesadas, tenemos los 3 dominios CDR y el CDR, donde va a estar la mayor variabilidad de esta molécula. Encontramos repetidas veces, entre 30 y 40 veces repetidas, unos segmentos que codifican para la región variable del anticuerpo tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. Estas regiones variables están por unas regiones de unos 20 a 30 aminoácidos, que son las regiones líder. Son aminoácidos hidrofóbicos y que van a estar presentes en las proteínas nativas. Todas las proteínas inmunoglobulinas constan de 2 cadenas pesadas idénticas y 2 cadenas ligeras idénticas. Las cadenas ligeras pueden ser cadenas ligeras kappa o lambda. Las familias de genes que codifican para la cadena pesada kappa y lambda son codificadas cada una en cromosomas separados, formando en cada caso familias multigénicas. La cadena ligera lambda es encontrada en el cromosoma 22, mientras que la kappa se encuentra en el cromosoma 2, y el locus de la cadena pesada es contenido en el cromosoma 14. Los dominios variables y constantes de las inmunoglobulinas están codificados por genes distintos, pero no suficientes para la enorme diversidad de inmunoglobulinas que se producen en la respuesta inmune. Para resolver esta aparente limitación, la producción de inmunoglobulinas dispone de una organización especial del genoma y diferentes mecanismos de expresión que permiten producir gran diversidad con menos genes fijos. Las familias de kappa y lambda poseen segmentos de tipo L, V, J y C, mientras que las familias de H poseen segmentos de tipo L, V, D, J y C. Nos centramos en la región variable para la codificación de proteínas a través del reordenamiento genético. El segmento de gen V codifica 38 a 44 genes de cadena pesada funcionales, mientras que codifica de 34 a 48 genes kappa funcionales y 33 genes lambda funcionales. El segmento de gen J codifica 6 genes de cadena pesada funcionales, al igual que codifica 5 genes kappa y lambda funcionales. El segmento de gen D codifica 23 genes de cadena funcionales. La recombinación de VDJ nos da un repertorio inmunológico de aproximadamente 2 millones de cadenas de anticuerpos diferentes. Las proteínas implicadas en la recombinación VDJ. Bueno, en las proteínas implicadas vamos a tener 2 conjuntos distintos de proteínas, unas que son específicas del sistema hematopoyético linfoide. En este caso tenemos a las proteínas RAC1 y RAC2 y una enzima denominada TDT que va a añadir nucleótidos al azar en los extremos romos de la hebra de la DNA. También vamos a tener otros componentes enzimáticos que van a ser el resto de componentes se van a distribuir ubicuamente y van a estar implicadas en la reparación del DNA. También vamos a tener otras proteínas como la QQ, la DNA-PK,
la Artemis, la DNA ligasa 4 y la XRCC4.